Gracias, profe. Buenos días a todos. Como el profesor lo mencionó, venimos trabajando fuertemente en el curso de taller de sistemas de potencia, pues desarrollando diferentes habilidades para el uso del simulador. Entonces, me pongo a disposición de todos ustedes. Cualquier pregunta, no crean que sea una pregunta pequeña o grande, cualquier inquietud que tengan. La idea es trabajar de mano con esta herramienta. Tengo aquí ya abierto ETAP y algunos ejemplos para ayudarles en cualquier inquietud que tengan. Soy todo oídos. ¿Quién quiere comenzar? Si alguno tiene ya su caso de estudio abierto, también puedo compartirlo por ahí, lo trabajamos todos. Y de igual manera, pues tenemos disponible toda la hora para que solucionemos cualquier pregunta. Entonces, comencemos. ¿Alguno tiene alguna inquietud? ¿Alguno tiene abierto ahí su etapa en su computador con el caso de estudio, con algún problema que no pueda manejar? Por favor, no todos a la vez. Que creo que hablaron todos a la vez y se quedó el sistema, no se escuchó nada. Bueno, entonces como ninguno tiene preguntas, entonces yo sí pregunto. Alejandro Escayón, ¿tienes tu etapa abierto ahí y que me puedas de pronto compartir el caso de estudio que estén manejando en la construcción del modelamiento de su sistema de potencia? Alejandro Escayón. No. Ahí se ve. Ya, listo, ya lo estás abriendo. Ok, Listo. listo. Entonces, yo Perfecto. tenía una, digamos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, digamos que yo quiero pues, ver, digamos, esta curva del capacitor con el fusible. Y digamos, yo cuando hago esto de mover la curva hacia un lado o hacia el otro, eso como, digamos, cuando yo estoy coordinando, pues esto es un caso de fusible, pero por ejemplo, si fuera un relé, yo hago este ajuste como de la misma manera o son como cambiando los parámetros y eso. Eso ya me queda. Bueno, entonces hay que identificar diferentes elementos que tenemos en ETAP, ¿listo? El relé dependerá de qué tipo de relé escojas, ¿no? Entonces, permíteme, voy a abrir, ahora quisiera yo compartir la pantalla para que puedan ver un caso donde tengo diferentes esquemas de protecciones. Aquí ya están viendo mi pantalla. Supongo que la están viendo. Listo, gracias. Entonces, efectivamente, la del fusible es como tú la mencionaste, digamos, si selecciono esto, fíjense que aquí tengo es un motor, un pequeño bus acá que no lo voy a plotear en las curvas TCC y el cable aguas arriba. Entonces, cuando yo grafico esto, efectivamente tengo el mismo movimiento que nos mostraba Alejandro ahorita. Bueno, estas son las curvas del motor, esta es la curva de arranque, estas son los límites de daño del motor y esta es la capacidad del cable que tenemos aguas arriba y aquí tengo nuestro fusible que podemos evidentemente mover como lo había mostrado su compañero. En cuestiones del relé dependerá de qué otros tipos de elementos y qué otros tipos de elementos tenemos en ITA. Pues voy a ir al modo de edición. Fíjense que tanto en el ejemplo de coordinación de protecciones que mostramos la vez pasada teníamos relés que ajustaban, por ejemplo, el accionamiento en este caso, en un contactor, pero también tendríamos la posibilidad de mover uno de estos dependiendo de un circuit breaker en un ramal y hacer que el relé hiciera la operación con un circuit breaker. De igual manera, se tiene una combinación, por ejemplo, cuando solo se tiene un circuit breaker ya fijo, con unos parámetros previamente
establecidos que se pueden modificar en las curvas TCC, y este mismo hace la interrupción de corriente de energía por sobrecorriente. En este caso también tenemos aquí abajo un relé de protección de motor, un relé 49, y tenemos, recuerden aquí, toda la instrumentación y relés disponibles que puede trabajar ETAP. Entonces, ¿cómo se opera, cómo se configura eso en StarView, en ETAP? Dependerá de qué tipo de elemento estamos escogiendo. ¿Listo? Para las cargas, si van a proteger con sobrecorrientes, entonces bastará entonces con, por ejemplo, poner un relé de sobrecorriente y un accionamiento de un circuit breaker, ¿de acuerdo? Pueden colocar también fusibles o pueden colocar los circuit breakers normales. Este caso, por ejemplo, de este circuit breaker que está protegiendo este motor, voy a graficar solamente este circuit breaker y el motor. Vamos a omitir por ahora el relé de protección de sobrecarga y vamos a ir a Start para ver cómo se programa este. Entonces, aquí está nuevamente la opacidad del cable. Y aquí está el Circuit Breaker 1. ¿Listo? Entonces, si es un Circuit Breaker con parámetros no fijos, ustedes podrían configurar esto. Eso recuerden que está aquí en rating, dependiendo, entonces ustedes inician, por ejemplo, con escoger un circuit breaker de la librería, ¿listo? Empiezan a parametrizar lo que son los parámetros nominales de esta protección, y el trip device, en este caso, de este circuit breaker, tenemos, por ejemplo, la protección en fase y tierra. Recordemos que para cada uno de estos tenemos la protección en tiempo extendido, en tiempo corto, y la parte inferior que sería la de protección instantánea, ¿de acuerdo? Entonces en instantánea podríamos modificar estos pickups que se vuelven flexibles desde acá y se van a ver reflejados en la curva que hayamos programado acá, ¿de acuerdo? Asimismo, cuando hacemos una protección de sobrecorriente a tierra, tenemos el ground pickup, en este caso 1, y para visualizarlo, en este caso no lo estamos visualizando porque aquí estamos trabajando en el StarView con acá. Aquí movemos el modo del StarView para trabajar curvas de sobrecorriente a fase o a tierra. Entonces, si colocamos la tierra, fíjense que aquí aparece la programación que habíamos dado en este circuit breaker en la parte de protección a tierra, que es esta de acá. Entonces, fíjense, solo tiene un ground pickup y un ground fund, que es esta de acá. Si la empezamos a mover, pues se tendrá que mover la curva dependiendo del pickup que coloquemos. Entonces, aquí movimos o aumentamos el pickup de corriente. Si lo aumento, recuerden, estoy aumentando el pickup de corriente, entonces la curva tiene que moverse hacia la derecha. ¿Listo? Eso, aquí en este caso moví una configuración de la curva TCC de este circuit breaker para protección de sobrecorriente a tierra, el cual no está visualizada en la coordinación de protecciones de fase. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque ustedes en la coordinación de protecciones tendrán que moverse de un modo al otro y garantizar que las curvas tanto en fase como en tierra están debidamente coordinadas. Eso en cuanto al circuit breaker. Voy a abrir el ejemplo que habíamos visto en la clase de coordinación de protecciones normal. Qué pena, David, una pregunta. Cuéntame. Pues no sé si es muy boba, pero uno cómo sabe qué circuit breaker, o sea, qué librería escoger para cada elemento. No, no es muy boba, es una muy buena pregunta. Listo, normalmente en un diseño de ustedes o el cliente o alguna persona ya les habrá dicho qué fabricante prefieren. De lo contrario, ustedes pueden escoger cualquier fabricante siempre y cuando esté seteado al nivel de tensión y el nivel de corriente nominal que ustedes van a trabajar y al nivel de corriente máxima de falla que vayan a trabajar. ¿Listo? Con esos tres datos, básicamente la selección del circuit breaker se vuelve muy versátil. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando... Creo que entró alguien, déjenme ver. A ver quién está. Aquí está Alejandro. Listo, ya vuelvo. Entonces, por ejemplo, fíjense que la selección de todo equipamiento
viene previamente un estudio de flujo de carga y cortocircuito. Entonces aquí vamos a correr, en este caso, el que teníamos. Eso es un circuito a 110 que posteriormente pasa a media tensión y tenemos unas corrientes. Ya aquí estamos visualizando corrientes, vamos a ver, sí. Estamos visualizando corrientes de operación aguas abajo del transformador de cerca de 70 amperios. ¿Listo? Y vamos a ver la máxima corriente de falla trifásica. Que es en este caso 7.5 kiloamperios. ¿Listo? Es importante que esto lo hayan hecho y hayan definido y esté bien tabulado en unas hojas de cálculo que ustedes tendrán previamente antes de escoger el equipo de protección. ¿Por qué? Porque seguramente tendrán de pronto, en este caso no tenemos ningún método de puesta a tierra del transformador. Efectivamente solo es del taller sólido, pero si ustedes cambian este método de puesta a tierra, la corriente monofásica de falla va a cambiar. Y sobre todo eso afecta a las protecciones de sobrecorriente a tierra. ¿Listo? Entonces si las corrientes disminuyen, seguramente las corrientes a las que van a estar seteados los relés o los circuit breakers cambian. En este caso, fíjense que si esto es una línea 110 y con unas corrientes de 7 a 10 amperios de funcionamiento, uno va a este circuit breaker y vamos a ver cuál fue el que escogimos. En este caso estamos seleccionando un ABB y cuando ustedes pasan a la librería, fíjense que ustedes trabajan básicamente con rated en corriente en kiloamperios, que en este caso es 20 kiloamperios. Fíjense que ahorita trabajamos 7 apenas, aguas arriba, y una tensión máxima de 121 kilovoltios. Para este caso, que es de 110 kilovoltios, esta selección está muy bien, pero básicamente ustedes podrían cambiarlo y verificar pues que se cumplan con esos datos de tensión y de corriente. En este caso, no tengo ninguno que se parezca. A ver, aquí vi uno de 121. Este podría funcionar, digámoslo. ¿Listo? Y aquí fíjense que cambié el fabricante de este interruptor. Pero este relé de sobrecorriente está activando precisamente ese CB. ¿Cómo lo vemos? Entonces el input es, recuerden, el CT que teníamos instalado ahí, y el output, este CT, y el output viene siendo el CB1, que es este de acá, ¿listo? Que independientemente que haya cambiado el fabricante, deberá seguir funcionando la coordinación que habíamos programado previamente. Entonces vamos a ir a Start y veamos cómo se comporta. Esta coordinación debería mantenerse. Entonces, fíjense que aunque cambié el fabricante pues, del interruptor, la programación del circuit breaker es transparente. O sea, el interruptor estará esperando una señal de orden de apertura. En este caso, fíjense que el circuit breaker, el relé 2 está por debajo del relé 1. En este caso, el relé 1 es el que está aguas arriba, lo que quiere decir que la coordinación está adecuada. ¿Cómo vemos eso? Entonces volvemos aquí a nuestro sistema de potencia y vamos a hacer un ensayo de una falla aquí en este bus. Start 0. Debería disparar primero el 2 y luego el 1. ¿Listo? Si ustedes quieren modificar cómo se visualiza esto, acuérdense que todo estudio, voy a parar esto un segundo, todo estudio se puede editar. En este caso estoy visualizando la secuencia de operación de 4 elementos. Si ustedes quieren ver solo 2, pues aquí colocan 2. Si solo necesitan 3, pues solo colocan 3. Porque si colocan todos al tiempo y tienen alrededor de 20 a 30 elementos de disparo o de interrupción, pues eso se les vuelve una sopa de estrellas en el sistema de potencia y es posible que no lo puedan visualizar. Ahora, si uno quiere visualizarlo mejor, puede ir aquí al Sequence Viewer y vemos el orden de operación de cada uno de los relés. Fíjense que el relé 2 opera antes que el relé 1. ¿Listo? Ahorita vamos a fijarnos en qué es lo que está sucediendo con el relé 4 porque es una falla en el bus 2. Pero
El relé 2, que es este que está acá, debe operar antes que este de acá. David, qué pena le interrumpo. Sí. Quiero aprovechar aquí, como pues ya lleva de una serie de instrucciones en este momento, pues abrir un espacio si hay más inquietudes sobre lo que ha comentado en este momento David, para que la hagan en este momento. Aprovechen y no se nos van pasando algunas inquietudes que así sean pequeñas, pues luego van a afectar cuando estén haciendo un estudio de coordinación. Y es mejor irlas tratando de solucionar desde ahora y no dejar para que aparezcan allá hacia el final. Entonces aquí hay una pregunta de Eduardo, adelante. Buenos días. Sí, sí, lo escuchamos. Muy buena pregunta. Eso realmente está dentro de la norma, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones que pueden variar desde media tensión hasta baja tensión, aplicaciones que puedan ser de motor, transformador. En principio tienen que acercarse, leer y familiarizarse con la norma. En este caso, la norma IEEE 242 del 2001 establece una serie de sugerencias para escoger el elemento de interrupción de energía. ¿Listo? Probablemente, por ejemplo, usar un interruptor de potencia comandado por un relé inteligente con un CT en una aplicación de baja tensión es demasiado costoso. Puede funcionar. Aquí hay que ser claros, puede funcionar, pero es demasiado costoso, puede estar sobredimensionado y seguramente en la regulación habrán sugerencias como en vez de invertirle en un interruptor, que puede ser bastante grande y grueso, un contactor de ciertos niveles puede funcionar mejor. Normalmente para aplicaciones en baja tensión uno puede utilizar ese arreglo que viene a ser el símil entre un relé y un interruptor, pero en baja tensión sería con un contactor. Básicamente la salida digital del relé estaría activando el embobinado del contactor que implicaría la apertura o la orden de cierre de la línea. Yo complemento un poco allí. El contactor es un dispositivo que pues nace y se justifica en la parte de accionamientos, pero en los accionamientos de control, o sea, para encendido y apagado, más no de protección. Y entonces, pues hay que tener la plena seguridad de que el contactor sí pueda trabajar no solamente para interrumpir la corriente nominal, sino la sobrecarga que posiblemente la pueda llegar a tolerar, pero posiblemente la de cortocircuito no, el contactor va a ser capaz de soportar niveles de cortocircuito altos en el momento de hacer la apertura. Entonces hay que fijarse muy bien en eso. No, cuando David habla de costos, es importante que tener en cuenta que como ingenieros, cuando uno habla de costos, es una solución efectiva en costo, es decir, tiene el menor costo, pero cumple su función y no salí al mercado y miré la que era la más barata y me quedé con lo más barato. Funciona, pues no sé, es la más barata. Eso sí no lo debemos hacer como ingenieros. Entonces es importante verificar, en el caso de los contactores, si puede responder ante condiciones de cortocircuito. Y pues obviamente ya van a encontrar que en condiciones de alta corriente o nominal, un contactor no va a poder hacer esa función de apertura ante eventos de falla. Lo que acaba de mencionar el profesor es bastante importante. El contactor en filosofía es de accionamiento, no de protección. En el ejemplo que habíamos visto con el contactor estábamos hablando de un accionamiento de conexión o desconexión de un motor, que son pues utilizados, digamos. Y hay que ser muy explícitos ahí que en el motor se necesitan normalmente dos tipos de protecciones, que son protección de sobrecorriente y protección de sobrecarga. En conjunto ambos podrían, digamos que esa aplicación que vimos anteriormente en la otra simulación es una aplicación de baja tensión, es normal encontrarlos, pero es porque es una aplicación de accionamiento del motor. En protecciones, trabajamos con fusibles, circuit breakers, relés e interruptores. ¿Estamos de acuerdo? De una. Cuéntame.
Disculpa, ¿me puedes repetir? Se cortó un poco. El dispositivo sensado es el CT. Efectivamente. El relé manda la señal digital hacia este interruptor. Ah, ok. Los circuit breakers de potencia, los que no dependen de un relé. Este es un interruptor. El interruptor en sí es bruto. Este de acá. ¿Listo? Este interruptor constantemente va a estar esperando una orden de apertura o cierre. Pero el otro circuit breaker al que te refieres de pronto es este de acá. Este de acá. ¿Listo? Cuyo accionamiento y apertura o cierre sí está dentro del mismo. ¿Listo? Entonces, cuando uno se da cuenta aquí, este abre o cierra, y solo abre o cierra el CB5 en este caso, obedeciendo a un trip device. El trip device es uno que escojamos. Digamos que podemos escoger, no sé, en este caso, vayamos a un General Electric. Si quieren verificar de qué hace la referencia o a qué o para qué funciona, pueden verlo aquí y pueden verificar esto también en el datasheet de cada uno de los fabricantes, ¿listo? Porque esto básicamente obedece a una línea de manufactura de cada uno de estos fabricantes. Entonces es muy fácil encontrar para qué sirve esto, ¿listo? El caso es que cuando selecciono esto y una vez tengamos seleccionado el elemento, podemos seleccionar aquí también las corrientes de operación. Entonces, este tendrá un solenoide internamente fabricado que enviará una orden de apertura a la parte mecánica, y este mismo tiene incluido en los dos esa parte, digamos, de limitaciones de sobrecorriente y también el efecto de apertura o cierre para la interrupción de la energía. ¿Listo? Este es un low voltage circuit breaker, que normalmente en fábrica son así, pero para niveles de media tensión o un poco más, o aplicaciones donde se necesiten otras protecciones con mayores backups, porque normalmente este interruptor no solo va a obedecer a esta función de sobrecorriente, sino que en paralelo tendrá otras funciones de backup, como pueden ser sobretensiones, monitoreo de frecuencias y demás. Entonces la señal de apertura o cierre no dependerá solo de una curva de sobrecorriente, sino que también dependerá de otros monitoreos, de otros sensados, que no solo vendrán de este CT, sino también probablemente necesitamos un PT para monitorear la tensión, algunos elementos para monitorear la frecuencia en esa barra y demás. Entonces es probable que tengamos esta aplicación en baja tensión, donde el circuit breaker se va a coordinar y va a operar él mismo con sus propias curvas TCC, o tendremos un interruptor como este tipo, que podrá recibir información y órdenes de apertura, no solo de este relé acá de sobrecorriente, sino de otras funciones que podamos agregar como backup. ¿Entendido, Sei? Sí, claro que sí. Por ejemplo, para una protección diferencial. Vamos a abrir un ejemplo. Eso es una muy buena pregunta. Ya no me acuerdo cuál fue. Creo que es este de acá. Ok, este es otro ejemplo que de pronto se parece un poco al caso que ustedes tendrán, que básicamente es un alimentador, un nivel de transformación, una serie de cables y una serie de cargas entre motores y demás. Justo aguas abajo de esta barra podrán de pronto tener más niveles de transformación, pero el caso es que la pregunta que hace su compañero es muy importante. Efectivamente hay relés que pueden recibir información de sensado de diferentes puntos, y un interruptor puede hacer obedecer apertura o cierre a diferentes niveles de medición. Por ejemplo, si uno quisiera aquí una protección diferencial, que básicamente es monitorear la corriente que sale y entra de esta barra para hacer una apertura completa de este sistema, uno podría insertar diferentes niveles, diferentes elementos CTs.
en cada uno de los ramales. Y vamos a instalar uno aquí aguas arriba. ¿Listo? La protección diferencial es esta que está acá, es la 87. ¿Listo? Esa protección diferencial sirve para transformadores, para barras, switchgear, líneas de transmisión, en fin. Lo que hace es monitorear que la corriente de entrada sea igual a la sumatoria de la corriente de salida. Si eso no se cumple, significa que hay una falla interna. Y es completamente 100% selectivo. En este caso, la pregunta de su compañero es si un relé puede recibir diferentes puntos de sensado. En este caso es necesario que reciba diferentes puntos de sensado. Y no va a haber problema con eso. Significa que va a tener diferentes entradas el relé en su construcción, en su manufactura tecnológica. Y tendrá que ser así porque pues, necesita monitorear todas esas corrientes. ¿Listo? Supongamos que con esta protección de acá, si hay una falla en esta barra, que sería una falla interna, en la cual la ley de Kirchhoff de corrientes, en este caso la corriente de entrada no sería igual a la corriente de salida, implicaría una falla interna, va a operar, digamos, este circuit breaker de acá, que ya de por sí recibe una orden del relé 2, pero le vamos a agregar esta de la función 87 con el fin de que pueda desenergizar todo esto en el caso de que haya una falla. Para que pueda este relé hacer esto, vamos a darle doble clic a este CT. Vamos a tratar de setar los CTs. Antes de eso, miremos cómo son las corrientes de operación. Aquí pasan cerca de 899.3 amperios. Entonces, este CT vamos a colocarlo. Acuérdense que esos niveles de CT tienen que obedecer a los ratings que dan las compañías que fabrican esto. Y ya hay unas normatividades y hay unos estándares de cómo son estos ratings. Para ejemplos ilustrativos voy a colocar muy cercano el rating, aunque este de 1000 aún no existe, pero los que voy a colocar abajo no estoy seguro si existen, que si por aquí pasan cerca de 100 a 200, vamos a colocar los 100 a 200, 100 a 1. Con un borden de 10, el borden es simplemente para que el relé pueda medir adecuadamente esa corriente, porque básicamente es un divisor. Y permítanme... Ay. Si tienen en su ejemplo una barra o un transformador, esta protección es ideal, ya les digo por qué. Y es una de mis favoritas, aunque un poco costosa, pero es de mis favoritas porque realmente protege el elemento, el sistema o el subsistema que se tenga dentro de esta protección diferencial, en este caso toda esa barra. Que pues recordemos, esa barra puede implicar una subestación, un panel board bien costoso dependiendo de la cantidad de elementos que tenga. Gracias. Listo. Otra cosa que se debe programar con la protección diferencial en este caso, y básicamente tiene que ver con el sentido de cómo se miden estas corrientes. Entonces, si quiero que la sumatoria de corrientes sea igual a estas, esto implica una sumatoria o una resta aquí dentro de este relé. Vamos a invertir entonces alguna de las polaridades. En este caso, en vez de invertir todas las polaridades de todos estos CTs, me queda más fácil solo la corriente de entrada porque es solo un ramal. Lo hago aquí en esta pestaña, que se da clic cuando entro a las propiedades del CT. Eso en cuanto a la instrumentación. Aquí ya este relé es el ejemplo que mencionaba su compañero. Es un relé que va a recibir diferentes señales de sensado. Pueden ser de tensión, pueden ser de corriente, pueden ser de lo que quieran, pero puede recibir múltiples. En inputs se colocarían toda la serie de sensados que estamos recibiendo. En este caso estamos recibiendo 6 CTs. Vamos a seleccionar aquí 6 y vamos a iniciar con, este es el CT 5, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? 10 es justamente el que está aguas arriba. Y en outputs vamos a decirle que cuando no se cumple esa protección diferencial, entonces vamos a agregar una salida digital por operación diferencial, opere el circuit breaker, este es el único circuit breaker que hay, debe ser, sí, el 6, y lo abra. ¿Listo?
La protección diferencial, entonces vamos a incluir uno, me toca mirar si lo hice al revés. Primero uno escoge esta librería, vamos a filtrar. Estos me parece que son un poco más fáciles de setear porque uno hace el filtrado y la selección por aplicación. Entonces uno escoge protection type. Aquí escogen ustedes qué quieren proteger. Entonces este es un poco más versátil de programar, como se dan cuenta, porque ya les da a ustedes una idea de si estoy protegiendo un motor, pues vayámonos por este lado o por este otro. Y él solito va, fíjense, en este caso vamos a proteger una barra, él solito va filtrando los modelos y los fabricantes. Adicionalmente, ustedes pueden seleccionar aquí en función y le dicen que quieren unos relés de esos para operación diferencial. Vamos a escoger ese primero que colocan. Vamos a dar OK. Vamos a verificar que todo eso esté bien. Vamos a volver a seleccionar los CTs porque en el momento que... y aquí no me deja seleccionar más de 4. Entonces, eso es otra cosa que ustedes tienen que ver. Por ejemplo, ese fabricante que escogí ahorita de esa librería me deja máximo 4 señales de diferencial. Y aquí estamos seleccionando 6. Entonces vamos a cambiar esta protección. Vámonos con un Alstom de pronto. De protección de barra, función diferencial. Y vámonos con este. Creo que este sí acepta 6. Este es el tiempo de operación de esa función diferencial, son 20 milisegundos. Ustedes lo pueden modificar en caso necesario que tengan que coordinar con otras protecciones diferenciales. Como les mencionaba previamente, y qué pena que mezcle tantas ideas, esta es una de mis favoritas porque la protección diferencial es 100% selectiva y no va a afectar con una coordinación de protecciones de sobrecorriente que hayamos programado previamente. Ya lo vamos a ver. Outputs serán los mismos, inputs vamos a seleccionar entonces los 6 y volvemos a seleccionar los CTs. Entonces, es una forma de escoger o dimensionar o seleccionar el fabricante dependiendo de la aplicación que tengan. No solo con protección diferencial, con cualquier otro relé ya nos vamos a dar cuenta cómo se protege. Damos OK. Y en teoría, si voy al star y genero una falla directamente en esta barra, que sería la falla interna, tendría que operar este circuit breaker de acá en algún momento. Y no está operando. Vamos a ver por qué. Y es porque por alguna razón no está seleccionando o no guardo esa librería. A algunos les pasa, sé que sí, y eso a veces implica que tengamos que cerrar y abrir el ETAP. Vamos a seleccionar aquí nuevamente Alstom, este de acá, sí, creo que era ese. Vamos OK, vamos a output, add, diferencial, add, CV6 y aquí 6 señales con sus 6 CTs. Si nos vuelve a pasar, simplemente cerramos y abrimos nuevamente la etapa porque a veces sucede que en la selección de los elementos y parametrizando pasa que no se guardan los parámetros. Miremos nuevamente. No los guardo. No los guardo. Voy a cerrar ETAP y voy a volver a abrir. Voy a hacer esto rápidamente. Gracias por su paciencia. Vamos a incluir estos CTs rápidamente.
Ahí sí me olvidó el consejo que siempre les doy, que es darle doble clic al elemento cuando quieren colocarlo múltiples veces. Vamos a incluir la operación 87. Vamos a setear este CT en 1000:1. Acuérdense que la selección del radio del CT dependerá de previamente un estudio de flujo de carga y cortocircuito para conocer las corrientes nominales de operación y las corrientes máximas de falla. Y ahora vamos con este de acá. Y si ya esto no funciona, pues miramos otro ejemplo. Porfa, si alguno va teniendo dudas dentro del proceso, pues me van contando. Y si son dudas de otras aplicaciones o de otras soluciones para sus proyectos o para sus ejemplos, pues también escríbanlas y las tenemos preparadas para cuando finalice este ejemplo. Ok, finalmente voy a conectar todos estos CTs. Recordemos que esas funciones que aparecen aquí como relés en círculos, es probable que en fábrica o cuando lo encuentren en campo, un relé tenga más de uno de estos círculos, es decir, que internamente el microcontrolador ya de por sí puede programar no solo la protección de sobrecorriente, sino la diferencial, las de subtensión, las de sobretensión, en fin. Y acabamos con 6. Listo. Vamos a generar una falla. No puede ser. Ah, sí, ahí operó este de acá. Para estar seguros, acuérdense que vamos al Sequence Viewer. Seguramente el CB7 operó porque tiene unas curvas muy rápidas, pero fíjense que el primero que detecta es el relé 4, que es el que acabamos de colocar, por una condición de diferencial de fase 87. Esto hace que el relé, el interruptor CB6, dispare en el tiempo 103 milisegundos debido a esa función, ¿listo? Y eso es una operación diferencial. Ahora, como les mencionaba, si este sistema yo ya lo había coordinado previamente, si uno hace una falla en otra barra, no debería afectar la coordinación de protecciones que habíamos hecho previamente, que es, recuerden, escalar desde las ramas aguas abajo hacia arriba. Y si ustedes ven el Sequence Viewer, cuando hay una operación, cuando hay una falla externa a esa protección diferencial, a ese esquema de protección diferencial, no tiene por qué haber ninguna operación por fase 87 que implicaría una función diferencial sobre esta barra. Es decir, que la función diferencial es 100% selectiva, necesita, en este caso, múltiples inputs, múltiples puntos de sensado para operar. Un relé no debe tener problemas siempre y cuando sea adecuadamente seleccionado y el fabricante lo permita. Un relé no debería tener problema con recibir tantas señales inputs y tampoco debería afectar la coordinación de protecciones que ya habíamos programado previamente. En conclusión de este ejemplo, y respondiendo la pregunta, me excedí un poco en el tiempo de responder esta pregunta, pero efectivamente un relé puede tener diferentes puntos de sensado. Un interruptor puede, en este caso, fíjense, él recibe operaciones por sobrecorriente del relé 3, que se está midiendo constantemente con este CT, pero también recibe órdenes de apertura por este relé 4 en función de una operación diferencial. Entonces, un interruptor puede recibir también diferentes órdenes de apertura por diferentes relés.
Y esto en cuanto a la coordinación de protecciones. Sugerencia entonces, hagan la coordinación de protecciones de las curvas TCC antes de iniciar con cualquier esquema de protección para motor, para transformador o para barra. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿siguen conmigo? ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Eduard, Camilo, Diego, Felipe, Jorge, Julio, Luis, María Alejandra, ¿pudiste trabajar con tu nuevo ITAP? Nicolás y Sergio, ¿alguno tiene alguna pregunta muy particular o que tenga que ver con aplicación en ETAP? Algo que todavía les quede como, no me convence, David no está explicando bien o algo. ¿O ya todo está listo para que puedan continuar con su coordinación de protecciones? De igual manera, este no será el único espacio que tengan disponible. Si alguno tiene alguna otra duda, pueden escribirme y cuadramos una reunión también por Teams de manera individual o grupal, como quieran, para el caso de que intenten implementar la coordinación y en el transcurso de esta y la otra semana se dieron cuenta que de pronto tienen algún problema o alguna duda, estoy dispuesto a ayudarles, no hay ningún problema. Entonces, por enésima vez, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? David, yo. Yo, David, una pregunta. Ah, bueno. Dale, primero, no sé, primero, ¿quién habla primero? Sergio. Es para coordinar, bueno, primero para representar la curva de daño de un generador, pues con base en la tarea que hicimos anteriormente, nosotros teníamos unos datos y pues al meterlos al generador, o sea, en el esquema de impedancia del generador, o sea, eso afectaba como en la construcción, entonces revisar eso más o menos, porque Ok, no veamos el algo tan- ejemplo que veíamos al inicio. No, aquí tenemos un esquema de protección de generador. Entonces miremos este de acá. En Start. Se me fue hacia abajo. Y cuando uno quiere ver la función o miremos a ver. Ok, básicamente aquí estamos protegiendo es el generador con el cable que tenemos aguas arriba, en este caso. Protección, vamos a seleccionar esta, que se vea esto, digamos que tengamos un tiempo de 5, normalmente el cold start está un poco más arriba, 6.5, una curva térmica, miremos a ver si hay algunos puntos. Estos datos, recuerden, pueden trabajarlos directamente de fabricante o pueden basarse, si estás protegiendo un generador al cual ya le hiciste un estudio adecuado de aceleración, pueden traer ese estudio. Aquí les va a aparecer el último estudio que tengan, ¿listo? Y la fecha en la que lo hicieron. En este caso no he hecho estudios de aceleración, puedo seleccionar la curva de arranque, en vez de traer la curva de arranque desde un estudio de aceleración, puedo parametrizarlo acá. Yo puedo compartir con ustedes algunas instrucciones de General Electric o de ABB de cómo se hacen los cálculos de estos parámetros a partir del datasheet de sus máquinas. Y fíjense que en este caso, ¿sí? Pero la representación esa es la de un motor sincrónico, ¿no? O también aplica para un Sí. generador. Sí. ¿Tienes ahí tu generador? Miremos Sí. entonces. Sí, muéstrame tu pantalla y miremos cómo estás programando tu generador o cómo lo parametrizaste. Entonces ya. ¿Ya se puede ver? Oh, no, todavía no. Ya.
Listo, ahí tienes tu curva del generador. Sí, eso. Lo que pasa es que si nos vamos acá y supongamos que tengamos estos datos, que son los que nos brindaron en el enunciado de la tarea. O sea, yo me refiero a estos datos que están acá, que uno los mete y eso modifica la curva, ¿no? Sí. O sea, si uno los va metiendo acá. Pero si uno los mete tal como están acá, nos da una curva como la que tiene que dar acá. O sea, eso es lo que yo me refiero. No sé si estoy configurando algo mal o para representar la curva de daño. Ok, ya colocaste el modelo de impedancia, entonces, ¿cómo lo colocaron ahí? O sea, no O sea, necesariamente. los parámetros de Porque impedancia si ya lo los pongo colocaste así, bien. o sea, como me lo dieron, Sí, me da diferente. O sea, sí, o sea, si pongo, por ejemplo, este dato es este, ¿no? sí. 0.10, pues en PU supongo que está en PU. Entonces lo pongo, supongamos en ¿Supones? 10, en 10,7. ¿Supones o estás seguro? Es que no estoy seguro, esa es la duda. Ok, habría que mirar. O sea, porque, por ejemplo, este 10.7, ¿no? Sería en este, ¿cierto? Porque es Sí, el subtransitorio. sí. Este X2, pues eso ya es en la secuencia Colócalos negativa, todos a pero ver. pues, este es donde lo meto. Porque este es del transitorio, no es la secuencia negativa. Abajo está el modelo dinámico. Este, Eh, no. Sí, abajo, arriba dice impedancia y están los modelos dinámicos. Ahí debes poner eso. acá, donde estoy. Sí. Y fíjate que ahí hay un par de datos en cero, entonces el transitorio no se va a ver reflejado. Por eso, o sea, este, que es el subtransitorio, lo colocaría. O sea, si voy acá, aquí ya veo todo completo, ¿no? Aquí en subtransitorio. Sí. Pero Ujú. me confunde, o sea, aquí sería un X. Es que no me queda claro en serio construir este modelo a partir del modelo dinámico que nos dan con estos datos. Trabaja con el modelo subtransitorio y coloca los datos ahí. Espérate, ahí tienes todos los que tienes en las diapositivas. Sí, por ejemplo, el XQ Punto- 10.7 sería este, ¿no? Sí, XD 15.4 sería este, supongo. Pero es que, o este. 4. XD, este está bien, 15.4. Déjame ver otra vez la diapositiva. Listo. Y este XD sería 155, 154% sería el de acá. Sí, Ahora, con respecto a los tiempos, esto es en segundos, o sea, uno los pone tal cual así. sí. Eso sí De está. 0. Pero por lo menos este tiempo, si uno lo pone así, o sea, en este 0.417, voy a cambiarlo. La curva creo que cambia mucho. Y el Y 89. 0,18. ¿Ese cuál sería? Ese sería. Es que esa es la otra, no encontré este TD. No lo Párate encontré. encima, párate encima para mirar cuál necesitas. Es que estás trabajando con el modelo subtransitorio, que es el de arriba. ¿Dónde? ¿En dónde Ok, me...? ok. Miremos otra vez el tab de protección, por favor. Tab de protección. Arriba, justo al lado de reliability. Arriba, estás en el modelo de Ah, ok. impedancia, tienes que moverte a Sí, protección. listo. Listo. Déjame ver los puntos. En esta. Un thermal capability. Ah, thermal capability. Eso Pero no lo has espera. modificado, ¿cierto? Esto lo modifiqué con base en esta tabla, porque creo que, o sea, esa es la de curva de daño. Para Sí, obtener, o sea, si sí, esta es esa. tabla, Ujú. esta es los mismos datos de acá, y, y esa curva es esta de acá. Ok, entonces en otras palabras, quieres que la curva del generador
No, las curvas de daño, si las colocaste bien, deberían aparecer bien en el start. Ahora vayamos a start y miramos qué tanto cambia la curva con respecto a la que tienes en el diapositivo. Ah, cambia, sí. ¿Listo? Sí, se movió, se volvió más ancha. Ajá. Se corrió un poquito. Exacto. Entonces tienes que, en principio, mirar los parámetros del modelo de impedancia transitorio y subtransitorio para que estés 100% seguro de que los parámetros que estás colocando son los que deben estar. ¿Listo? Ahí se va a modificar esa curva y déjame ver arriba la protección térmica. Debería aparecer, dale zoom out a ETAP. Zoom out. Este es... no. Ahí está arriba la curva de daño térmico del generador 1, ¿sí ves? Esta, sí, esta es la... Ahí está. Esta es la ¿Listo? curva de daño. Entonces realmente tendrás que mirar y parametrizar cada uno de los datos que te está mostrando el generador hasta que se parezca más o menos a la curva que esperas en la diapositiva. Si quieres, miremos esa curva. Déjamela ver un segundo para ver qué tanto... Sí, la que tú dices que no se parece. Sí, esta es la que nos dan. Pues la del estator, la curva de daño, perdón, sí se parece, ¿no? Esta sí la obtuve. Sí. Pero esta es como... Más pendiente, déjame ver una escala de... Está entre como 200K y punto algo K. Y comenzando en 10. Ok, bien. Veamos la de ETAP, porfa. A ver. Espera. Ok, dale. Si ves en la barra de arriba de la curva TCC, porfa. La barra de arriba. Espera, dale zoom out un segundo. A la derecha de ese icono, para que autoajuste. Ok. Tendrías que subir la curva un poco porque comienza en 10. Fíjate que la caída comienza en 10. Debería comenzar en 10, según la diapositiva. Entonces toca mirar si los parámetros que tienes son adecuados. Intenta revisar y parametrizar nuevamente el generador. Insisto, o sea, esa parte. Sí, en esa parte. Eso tiene que ver con esos puntos. La parte térmica ya creo que está bien. Y ajustando bien esta parte debería funcionar sin ningún problema. ¿Has intentado con Typical Data a ver qué pasa? A ver qué tanto se te aleja eso del modelo. Sí, se me alejaba mucho, se corría más a la izquierda. Voy a darle clic, Typical Data, no importa. Pero se te corría hacia arriba, ¿sí ves? Ah, sí. Que es lo que necesitamos. Entonces podrías partir del Typical Data y tratar de modificar las impedancias subtransitorias para ver qué tanto se te puede ajustar al modelo. Pero sí necesitamos que la curva se corra hacia arriba, ¿sí ves? A ver, sí. Sí, porque estaba muy abajo la historia. Sí. Es cuestión de parametrizarlo muy bien. Tienes todos los datos ahí para hacerlo. Ah, vale, David. ¿Listo? Si definitivamente de aquí a mañana deberías alcanzarlo a hacer. Si de aquí a mañana no, pues cuadramos una reunión y yo también intento acompañarte entonces el modelamiento de ese generador. ¿De acuerdo? Vale, David. Después de eso ya tengas la curva bien, es solo ajustar al relé y es ajustar al relé, subir los parámetros que están ahí por encima de la curva. Sí, es el circuit, este es el circuit breaker de baja tensión. Ajá. Y otra pregunta, más o menos ya sobre esto es, o sea, este clipping es como la parte de corte, o sea, es este pedazo, esta flecha que sale de acá. Sí, señor. Lo que significa. Sí, señor. ¿Y eso qué indica? O sea, ¿como hasta dónde va a proteger o...? Entonces, si es un slip en la parte, esta es la parte, tenemos que ya hablar un poquito de forma más técnica. Entonces, la curva de ese circuit breaker en la parte superior es long time tripping, la parte media es short time tripping y la parte de abajo, que es la que tienes que ver, es ese en kiloamperios, la instantánea, ¿listo? Sí. Esa parte instantánea normalmente en máquinas o generadores tiene una parte asimétrica debido a los transitorios, ¿listo? Que es la que vas a programar ahí. Si ves que al final tiene un slip que no es recto,
esa curva es la parte asimétrica que tendrías que tratar de incluir ahí. ¿Listo? Porque a veces las curvas tienden a correrse un poco hacia la derecha en la parte instantánea y es necesario protegerlo también sin ir a confundir eso con una falla. Entonces la parte asimétrica es la que uno programa para que se corra un poquito a la derecha la curva y pueda incluir ciertas corrientes en los transitorios. ¿Listo? Es justo esa flecha que tienes ahí. Entonces, entre más hacia la derecha tengas esa flecha, pues más corriente asimétrica en la parte instantánea vas a incluir. Pero hay que tener cuidado de no ir a correrla muy a la derecha, porque puedes estar incluyendo algunas corrientes de falla que puedan llegar a dañar el generador o los cables o el transformador. Ok, eso se puede hacer es con el estudio corto, ¿no? Para verificar. Evidentemente, después de haber parametrizado bien tu generador, tienes que volver a hacer un estudio corto. Tienes que hacerlo. Ok, listo. Muchas gracias, David. Vale, con mucho gusto. Quisiera complementar algo allí a esa pregunta, y es también ese extremo de allá del lado derecho de esa curva, pues también tiene que ver con el límite físico del dispositivo. Porque pues el dispositivo no soporta unos kiloamperios, son finitos. Entonces hasta ahí es hasta donde él podría llegar. Sí, es por eso que esos límites tienen que ser bien identificados una vez parametrices bien el generador, para identificar cuál es el borde del límite en corriente instantánea que puede soportar tu generador y asimismo configurar la curva. Lo que te digo, esas corrientes van a ser un poco altas, mucho más altas que las de operación, pero no puedes pasarte mucho del límite físico del generador porque lo dañes. Tienes que garantizar que lo proteges, pero no exceder la curva. Listo. ¿Quién más tenía alguna otra pregunta? Yo, pero es una pregunta sobre un parámetro que no entiendo, y es el borde del transformador de corriente. Ese parámetro no entiendo cómo ¿El borde? uno sabe que... Sí, señor. El borde normalmente te lo da un fabricante. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar por acá rápidamente. Voy a un Circuit Model. En un lado voy a mostrarles el modelo circuital de un CT y CT Datasheet. Puede ser de 2500 a 1. Vamos a abrir esta y vamos a ver. Entonces, básicamente un CT es esto de acá. Es una fuente de corriente por donde pasa un elemento magnetizador que le va a dar una curva de saturación magnética al CT. Y por aquí tenemos una impedancia que se llama Borden, ¿listo? Que es justo después de esa impedancia la corriente que le va a llegar al relé, la corriente medida, por así decirlo. Entonces, la combinación de esta elemento que le da una curva de saturación magnética al CT y la impedancia que se tiene acá, pues dan los valores de nivel de corriente secundario que le va a llegar al relé. Por otro lado, el Borden a veces debería estar dado, a ver, no sé por qué no puedo seleccionar aquí la clase. Pero la clase hace referencia a ese tipo de clasificación que da las diferentes normas. El Borden debería aparecer
David, de pronto si pone IS en el CT, aparezcan las... ¿En la las- búsqueda? No, ahorita en el chat. Ah, claro. Ahí, no, en info hay que seleccionar IS A ver, aquí ya. abajo. Sí, señor. Entonces, así, perfecto, gracias. Ahí es justo cuando pueden utilizar esta designación directa, con eso solo programan la parte del radio y se evitan meterse con el Borden. Borden realmente es una parte que tiene que ver con esa impedancia final que va a tratar de darle una relación de corriente secundaria al relé antes de que llegue justo después de la transformación análoga, antes de la transformación digital. Si no quieren meterse con ese Borden, si no lo saben, algunos fabricantes lo dicen en sus datasheets, simplemente escojan IS y trabajan con el estándar. Y programan, independientemente de eso, programan sí la parte de la relación primaria y secundaria. ¿Listo? Complemento allí la pregunta. Ok, El gracias. Borden también se puede interpretar como el consumo del CT, aunque Sí. él tiene un consumo por histéresis, pero el otro es el consumo. Consumo del CT. Y que normalmente tiene que ser pequeñito. Así es. ¿Alguna otra inquietud? Veamos el chat. Ok. ¿No hay más preguntas? Entonces, concluyendo la sesión de dudas, igual lo que les mencionaba, pues quedó abierto a cualquier cosa. Ustedes conocen mi correo. Sugerencia para hacer la coordinación de protecciones en este proyecto o en cualquiera que tengan de aquí en adelante, hagan la coordinación de protecciones primero de las curvas TCC y después incluyen esquemas de protección un poco más complejos o más robustos, como son las protecciones diferenciales de barra, o si ya van a proteger un transformador de manera independiente, lo pueden hacer como lo vimos en un ejemplo de hoy. O si van a proteger el motor, recuerden que es sugerido entonces tener una protección independiente para el motor y otra protección independiente para el cable que ustedes están conectando si ese cable llega a ser muy largo. Coordinen primero esas curvas de protección de sobrecorriente y después pasan a los esquemas de protección. Les queda mucho más fácil porque los esquemas de protección no deberían afectar tanto la coordinación de protecciones de sobrecorriente y las curvas TCC que hayan previamente programado. Bien. Bien, y un último comentario. Pues ahorita David estuvo hablando de protección diferencial de barra, pero pues sí es importante aclarar que nosotros estamos acá en este caso solo trabajando protección de sobrecorriente, solamente, sin dirección y tampoco sin diferencial. Entonces, pues es una información adicional para lo que estamos viendo. Sí es una buena oportunidad para comentarles que pues, el próximo semestre vamos a estar dictando, David y yo, un curso de maestría que se llama Análisis de Fallas y Protecciones. Entonces allí se entra pues en profundidad acerca de cómo es el análisis de fallas de cortocircuito en sistemas de potencia y segundo, cómo se maneja la protección de esos sistemas de potencia, tanto en generación, transmisión, distribución y algo pues en el uso final. Ahí entonces ya sí se profundizaría bastante en estos temas de diferencial, de direccional, de distancia y otros esquemas de protección. Sí, gracias, profe, por ese teaser. Sí, la idea es en el curso de maestría del otro semestre profundizar en esos esquemas de protección que pues realmente se vuelve el día a día del ingeniero de protecciones en campo.
y en investigación también, porque no solo hablaríamos de esos esquemas de protección, sino también en los desarrollos de última tecnología. Entonces, aprovecho la oportunidad de agradecerle a David por su disposición, por su tiempo. Espero que entonces esto haya sido pues, entendimiento de la herramienta y ya pues entonces partiendo de esto y que se pudieron aclarar inquietudes que habían, ya les estaré haciendo llegar el taller computacional para desarrollar en ETAP relacionado con la coordinación de protección de sobrecorriente industrial. Y en la clase del martes les estaríamos ampliando la información. Muchas gracias a todos y un feliz día. Gracias, saludos a todos.